Hola Shifters, ¿cómo están? Yo soy yo y bienvenidos a este nuevo episodio o al primer episodio del podcast llamado Ok. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas, bueno, para entrar en contexto, esta sección la hice para poder debatir los puntos del shifting. A ver, aquí no quiero, si hay personas que no creen en el shifting y están viendo este video, pues nada más es como para debatir esta parte, no queremos ser groseros, no queremos poner las creencias de los demás antes que el de nosotros, solamente respeto y paz. Ok, si alguien quiere debatir y no cree en el shifting, puede hacerlo. Yo súper contenta de leer los comentarios, de que podamos hablar. Esto es un espacio seguro y así es como lo he querido crear. Así que por favor, si alguien no está de acuerdo, simplemente sálgase. Aquí no queremos odio. Ahora sí, en este primer episodio vamos a hablar de las 3 teorías que creo sobre el shifting. Disculpen ustedes si me llego a trabar y todo. Si ustedes me conocen de TikTok, si me conocen de cualquier otra red social, sabrán que yo cuando hablo me trabo mucho o a veces me desvío del tema, pero siempre llegamos al mismo punto que queremos tocar. Así que, pues nada, sin más que decir, vamos a comenzar. La primera teoría que quiero tocar es que puede ser que nada de esta realidad sea real. ¿Saben cómo? Como si esta conciencia creara todo lo que vemos a nuestro alrededor, no nada más materia, sino que nosotros como conciencia podríamos percibir que todo esto es real a través de nuestros sentidos. Entonces eso es lo que nos hace saber que todo esto es real, o sea, lo que percibimos. Ahora, cuando por ejemplo tú cambias de realidad, siento que es eso mismo. Por ejemplo, hablando como o teniendo como esta teoría en cuenta, en el hecho de que cuando nosotros cambiamos de realidad, está la parte de que entonces las realidades no están formadas, sino que nosotros las creamos, pero eso no significa que no sea, ¿cómo decirlo?, real. ¿Saben cómo? Entonces, pues es la parte de debatir entre si ya están las realidades hechas o si nuestra mente lo crea, pero pues ligándonos a esta teoría, y ya me voy, pero ligándonos como a esta teoría sería como el hecho de, entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos shifting, hay un método para llegar a cambiar de realidad que se llama void state, que es el espacio vacío, si no mal recuerdo, si no estoy traduciendo mal. Pero es este espacio o este momento de vacío en nuestra conciencia que dejamos de percibir el entorno en el que nos encontramos, dejamos de percibir todo y solamente somos conscientes. ¿Saben cómo? O sea, estamos en un espacio o en un momento clave de tranquilidad, estamos en un momento clave en la que nada se encuentra más que nosotros y nuestra propia conciencia. O sea, de verdad, es como esta parte, ¿no? Y a ver, aquí creo que es una parte importante como hablarla, es como la meditación, porque la meditación no es un secreto que lleva a muchos beneficios, nivel conciencia y nivel físico y muchas otras cosas que no voy a tocar, pero la meditación también te ayuda a llegar a este punto de void state. Entonces, pues la meditación también se ocupa para manifestar o para regenerar, cosas así, o sea, ajá. Entonces siento que la manifestación también está ligada a esta parte del void state de cualquier forma. Y es que, a ver, en los inicios del shifting, cuando se empezaba a hablar del shifting aquí en YouTube y en la otra red social, decían que era necesario shiftear, que era necesario meditar y miren, no creo que haya sido necesario completamente, sin embargo sí es una herramienta muy útil para poder llegar al void state y como mencionamos antes, el void state es una herramienta para poder cambiar de realidad, no es la única, ¿no? Y ahí voy, ya me llevé hacia el void state y que la conciencia y todo. Pero bueno, está esta parte, ¿no? De que nada de esto es real y todo. Y no hablemos de una Matrix, porque cuando hablamos, creo que de una Matrix, de todas maneras, todo está compuesto, ¿saben? Como hacer merced de aquella como de aquel domito viviente o en el que todos vivimos. Entonces creo que es muy diferente como entender la Matrix y entender que nada es real y que nuestra conciencia está llevándonos a cada paso a crear nuestra propia realidad. Y aquí, ¡ay! Acabo de ligar uno de los puntos. No sé, tengo esta pequeña creencia de que si
de que si, por ejemplo, nada de esto es real, entonces hay una parte en la que, por ejemplo, si ustedes creen en la reencarnación, o bueno, si existe la reencarnación, y vamos, o sea, literalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Piénsenlo así, pero está en la parte en la que si nosotros o nuestra alma y nuestra conciencia estuvo a partir desde la creación de la humanidad o de los seres vivos, sigue teniendo como subconscientemente estas memorias y por eso es que todo lo que conocemos es la evolución que hemos tenido como conciencia y nuestra conciencia ha sido como parte de la creación de cada cosa que vemos y percibimos en esta realidad. ¿Saben cómo? Pero no lo sé. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Me gustaría mucho saber sus opiniones y nuevamente todo con respeto. Gracias. Ahora viene la segunda teoría que tengo yo, que es la del multiverso y la autoconciencia. Que siento que la autoconciencia va un poquito más ligado a lo que dije al último de la primera teoría. Pero bueno, el multiverso. Esta parte del multiverso es que literalmente existen cientos y miles y millones de realidades existiendo al mismo tiempo en este espacio. ¿Creen ustedes de que se hable de otros universos a nivel físico, o sea, galaxias? No creo tanto eso, sino que miles de versiones de nosotros sí están existiendo en este mismo momento, pero a nivel conciencia. ¿Saben cómo? Porque si nosotros vamos creando nuestra vida a los pasos que damos o a las decisiones que tomamos, pues claramente eso se bifurca a muchísimas otras realidades. Entonces, por ejemplo, si la mente es tan poderosa, y de verdad, esto sí lo creo, la mente es bastante, muy poderosa, tanto así que, o sea, que crea que, no sé, o sea, de verdad, muchas cosas que engloba, que la verdad ahorita no quiero hablar de eso, porque en mi guión de todo esto no está, no está planificado hablar de esto, pero, bueno, la mente es muy poderosa, entonces, tanto así que nosotros podemos cambiar de realidad, es como, no sé, o sea, realmente me resulta algo muy grande, o sea, de verdad, no sé, ¿saben cómo? Yo sé que sí saben cómo, lo siento. Entonces, pues está esa parte, ¿no? En que existen cientos de realidades o miles y millones de realidades existiendo a la misma vez. Y nosotros elegimos o nuestra conciencia elige em, ese punto de realidad en la que nosotros queremos vivir o queremos experimentar, que esto realmente se me hace sumamente increíble y sumamente maravilloso, como es que en una sola vida humana o como nosotros nos vemos en este momento, podemos vivir miles y millones más y que conscientemente podremos cambiar de realidad a otra realidad. Realmente eso también me parece maravilloso, porque no solamente te quedas con la experiencia de vivir esta vida, ¿ok? Sino que cuando seas muy grande y estés en tus últimos momentos, podrás decir, yo viví miles de vidas, o sea, y aprendí y disfruté y conocí y amé y reí y lloré y grité y tuve poderes y aprendí muchísimo de otras cosas y no sé, y reflexioné y utilicé todo esto a mi crecimiento personal y todo, realmente se me hace sumamente maravilloso esta parte. Y ay, no sé. ¿Ustedes cómo también ligarían el multiverso? Porque, pues, o sea, personalmente solamente lo veo como la parte de, ¿saben? O sea, de que existen como físicamente y a nivel conciencia existen muchísimas otras realidades, pero no como el primero, ¿no? Que no nada de esto existe y solamente lo crea la conciencia, sino que en esta parte del multiverso todo es físico, ¿saben? Entonces no sé cómo o cómo otra cosa podrían relacionar con el multiverso y la autoconciencia, porque no sé, como que podríamos hablar de todo, pero la verdad es que ahorita no se me ocurren tantas cosas. Luego estoy sola y de verdad me pongo como a meditar toda esa parte y ahora no me sale nada. Y tengo la última, es que aquí tengo todas mis cositas apuntadas y tengo la última que es la conciencia expandida. A ver, esta última creo que es lo más simple del mundo, que es lo que siempre se habla, por ejemplo, en la comunidad del shifting, que es el hecho de cambiar de conciencia de una realidad a otra. Y no se ve tan, a mi parecer, no se ve tan interesante porque es como... Ok, solamente cambias tu conciencia a otra realidad y así, pero es que no le ponen tanto empeño en explicar, o no en explicar, sino en
cómo resolver este misterio de la mente. No sé, a mí siempre me han gustado mucho estos temas y cuando, cuando yo conocí el shifting dije, yo de aquí soy, de aquí nadie me mueve. y, y bueno, prácticamente pues lo de la conciencia expandida, pues es esta parte, expandir tu realidad de esta realidad a otra. Aquí hago un paréntesis porque ayer me encontré con un video sobre shifting y los comentarios eran como, el shifting es una mentira mediocre que se crearon, no, es una mentira para, ¿cómo decía? Para afrontar su vida mediocre. A ver, a ver, cada persona tiene sus creencias y la verdad es que las demás personas no tendrían por qué tener complejo de superioridad por creer o por no creer en ello. Ahora, si tú has sido una de estas personas o si has recibido como este tipo de comentarios, la verdad te voy a decir algo, no te tomes las cosas personales. A veces las personas sienten esa necesidad de, de creerse superiores por creer en algo o no, ya como lo había dicho. Entonces, pues simplemente déjalo ir. El hecho de que alguien crea o no crea no lo hace mejor ni peor persona. Eh, y simplemente eso, o sea, que no te hieran los comentarios de los demás. Son tus creencias, es tu práctica. Recuerda que, bueno, también incluir esta parte. El shifting no es algo malo. Y solamente es una creencia. ¿Que es comprobable? Claro que no, güey. O sea, perdón por las palabras, pero pues obviamente no. O sea, el shifting no, no es demostrable, no es ciencia, son teorías, pero eso no significa que no sea real. Y si no es real para ti, también está bien. Simplemente no dejes mensajes de odio para otras personas porque en la comunidad hay bastantes adolescentes que apenas están formando sus creencias, que están formando la persona que son. Y cuando reciben odio por creer en lo que creen, dejan o dan como ese paso a que los demás empiecen a decidir por ellos, a creer que algo está bien o algo está mal respecto a ellos por lo que creen. Y deberíamos de dejar el odio a un lado y simplemente respetar las creencias de los demás. Ahora, cerrando paréntesis, ahora sí. Pues siento que esta parte de la conciencia expandida pues abarca los temas de la meditación, de los métodos, de la visualización, de la manifestación, de la espiritualidad. Y pues esto también engloba en la parte de que tanto eh, te mueve el shifting, digámoslo así, a qué tanto lo puedes llegar a relacionar, ¿no? Que alguien diga, no, pues lo puedo relacionar científicamente a los estudios que antes se hacían con el cerebro humano o que alguien lo relacione, por ejemplo, personalmente yo lo relaciono mucho a lo espiritual, en la parte en la que volví a creer que todo era posible, que la magia existía y que literalmente puedo formar la vida que yo quiero, no solamente en otra realidad, sino aquí, y que esto de verdad desapareció mis límites, fue claramente un trabajo arduo, muy, muy grande, en la que o sea, llevo 4 años en el shifting y realmente todos estos 4 años ha sido un trabajo arduo en mí, en todos los aspectos de mi vida, sobre todo en quitarme tantos limitantes que antes, por la forma en la que crecí o los limitantes de las personas que me rodeaban, pues se fueron formando en mí y que yo también fui quitando. Entonces, pues nada, también decirles que utilicen el shifting de manera que sea un crecimiento para ustedes, que los pueda ayudar, que se sientan plenos, sabios, que puedan de verdad crecer en todas las partes. Aparte de irse a divertir, yo también les podría recomendar que vayan a literalmente a disfrutar, que hay realidades en las que, por ejemplo, puedes tomar terapias, que puedes, o sea, de verdad puedes imaginarte tantas realidades y muchas veces, por ejemplo, personalmente las vemos como realidades de películas o realidades de espejo, realidades de fama y todo, pero creo que engloba un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, entonces reflexionar también sobre esa parte estaría súper genial. No sé, ir a realidades en donde puedas sanar, ir a realidades a donde puedas simplemente disfrutar de la naturaleza, en donde sea un mundo mucho mejor del que tenemos aquí, o sea, menos contaminación, menos guerras, menos cosas así. De verdad, creo que esta parte del cambio de realidades no nos enseña simplemente
a disfrutar, nos enseña a lidiar, nos enseña a crecer, nos ayuda a ligar las cosas, nos enseña a la autopercepción que tenemos, a romper limitantes, a creer que todo es posible, a hacerlo posible, no simplemente porque, bueno, creo que muchos no saben sobre la manifestación, pero la manifestación no solamente es el hecho de creer que algo va a llegar, sino trabajar arduo por eso y estar plenamente consciente de que eso va a llegar. Entonces el shifting también te enseña sobre eso. Y pues nada, simplemente eso. La verdad es que me disfruté mucho hablando sobre eso porque creo que también es como un desahogo de todo lo que quisiera, no sé, o sea, compartir con ustedes. Y no sé, creo que si ustedes están viendo esto y hay algo que les guste o no les guste o lo que sea, pues lo pueden poner en comentarios. Yo voy a estar encantada de leerlos. Creo que realmente hasta el momento no me ha llegado ningún comentario de odio respecto al contenido que hago y espero que siga así. Pues nada, solamente eso. Me gustaría saber ustedes qué opinan o qué teorías tienen sobre el shifting. Y pues nada. Espero verlos en comentarios. Gracias por estar aquí en este primer video de Si esto es shifting. Y pues nada, espero que sigamos creciendo como comunidad. Yo los quiero mucho, mucho amor, mucha paz en su vida y nos vemos en un próximo episodio. Bye.